invitamos a las personas que todavía no saben de este seminario, de estas clases, en este formato, de la verdadera deidad, y poder abarcar todo lo posible. Yo creo que con estos puntos, ya anoche estaba contando los temas, supuestamente para fin de año yo tengo que tener 26 temas expuestos de esto. Así que de allí ya grabado el tema, ustedes podrán sacar allí, pausar, rebobinar, sacar material. Tienen suficiente tienen como para seguir explorando, ¿sí? Bueno, así que desde ya vamos entonces a compartir el tema. ¿Dónde estamos? Acá. En esta mañana vamos a estar viendo, a ver, déjame correr esto. A ver si se ve. Ahí está. En esta mañana vamos a estar viendo el tema de los atributos de Dios. Un tema que posiblemente no se toque mucho, pero allí van a tener un nuevo concepto con esto, ¿sí? Así que antes que nada vamos a entrar a nuestro examen, ¿sí? Examen número 9. Van a ser dos preguntas simplemente para no posiblemente quitar más tiempo a la exposición. Vamos con este examen número 9. Vamos con la primera pregunta. El Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, ¿es verdaderamente Dios en infinitud? Ese, esa es nuestra pregunta, perdón. El Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, ¿es verdaderamente Dios en infinitud? A ver, hermano, cualquiera puede abrir su Pastor, micrófono y buenos días responder. con todos. La pregunta para Herm- todos, Pastor. sí, para todos, sí, sí, sí. Infinito. Generalmente siempre ponemos las preguntas con el último tema, ¿sí? Entonces ya más o menos me doy cuenta hasta dónde han repasado. El Señor Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, ¿es verdaderamente Dios en infinitud? Obviamente aquí la respuesta va a ser o Sí, positiva o negativa. Sí, sí, Pastor. ¿Sí? Ahí está. Sí, Pastor. Gracias, hermanita Rosa, hermanito Ever también. Es Dios en infinitud. ¿Y por qué es Dios en infinitud? ¿Pueden aclarar su respuesta? los atributos son cualitativo y cuantitativo. Ah, estuvo anotándolo, hermano, está anotando allí. Tie- Eso no sabe cuánto vale después, eso ayuda mucho esas anotaciones, porque después pasa que uno no hizo la anotación, busca el video y se perdió el video, a veces pasa eso también. Bien, bien, muchísimas gracias. ¿Alguno otro que tenga otra opinión diferente? ¿Es Dios en infinitud, Jesús, o no? Mm, bueno, a ver, vamos a la segunda pregunta. En este caso será verdadero o falso. ¿El Señor Jesús es infinito en personalidad? ¿Verdadero o falso? Esto me estaba acordando, ¿no? Nos toma un hermano del otro lado de la vereda y esto es lo que manejan ellos. ¿No? El Señor Jesús es infinito en personalidad.
Estas dos preguntas, bueno, tienen que ver con el último tema que dimos, ¿no? El domingo pasado. Recién me dijeron, la anterior Dice pregunta, Dios que infinitud, sí. personalidad también sepa. Y en personalidad, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien, Verdadero, dice y hermano, pastor. sí, muchísimas gracias. ¿Y por qué usted asienta de que es verdadero? ¿Podría algo tan cortito o sencillito? ¿Por qué él es infinito en personalidad? Vamos a suponer que yo no creo. ¿Y por qué yo tengo que creer que es infinito en personalidad? Ya que es parte, pues, con el Padre y también con el Espíritu Santo, ¿no? Siendo verdaderamente Dios los tres, ¿no? Y poseyendo los mismos atributos divinos, ¿no? De manera ilimitada, por supuesto. Sí, pero aquí la pregunta más específica sería de Jesús. ¿Él es infinito en personalidad? ¿Verdadero o falso? Nos pregunta un pentecostal. Hermano, ¿usted qué dice? ¿El Señor Jesús es infinito en personalidad? Es porque Él también es Eh, eterno, pues. sí, entonces, ¿qué sería verdadero? Mm, Podría ser, ¿no? Sí. Pero también podría ser falso, que el pastor le está haciendo una trampa. Bueno, esto está sacado de una cita que hemos leído, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, allí tendríamos que repasar un poco eso porque esto tiene que ver, aunque es medio Pastor, difícil. buenos Es difícil, días. sí, sí. Pastor, buenos Hermana, días. Sí, pastor. hermana. Pastor, yo no estaba en la antigua Ah, clase, pero pienso de que es verdadero por esta razón, porque Dios es 100% Dios y a la vez también es 100% humano. Bueno, sí. entonces yo creo a la respuesta vendría a ser verdadero. Disculpe si Mm. no es la verdad, No, pastor. no, no, sí, está bien, no, no ha hecho nada malo. Ese es un examen, sí. Muchísimas gracias. Hermanita, ¿qué nombre era su nombre, hermana? Rosa No la... Ochoa. Ah, Rosa, Rosa. Rosa, sí, Ochoa. Ok, ok, Rosa Ochoa. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera contestar? Problema los exámenes. Los exámenes es un termómetro de nosotros, a ver dónde allí estamos, si fuimos entendiendo o posiblemente habrá que repasar nuevamente. Cuando es difícil el tema, hay una sola forma, repasar más veces de las que posiblemente yo acostumbro. Eso es. Aquí hay dos cosas, porque esto está tomado de una cita de la hermana White. Yo expliqué lo que es infinitud y yo expliqué lo que es personalidad de Cristo. Y entonces allí podemos desmarañar tanto la primera pregunta como la segunda. Si yo no tengo muy en claro lo que es infinitud y la personalidad de Jesús, entonces, claro, me va a costar mucho más, ¿sí? Bueno, allí se los dejo para que vuelvan a repasar el tema anterior, que es específicamente sobre la infinitud de Dios. ¿M? Ah, hay una más, a ver. Ah, hay una más. Ella pita. Nombre del personaje bíblico. A ver, yo no leo acá. Con el cual se lo compara ontológicamente a Jesús. Ah, había una pregunta más. Nombre del personaje bíblico. Nosotros estuvimos viendo un personaje bíblico que se lo compara a Jesús ontológicamente. Creo Ahí que es sí ya fui. ¿Quién? El que se encontró con Abraham.
Eh, Ahí sí Bien, fui bien. porque ya no me acuerdo nada y es más, no creo que estaba en las clases, pastor. La última estuvo la clase, ¿no, hermanita? Sí, Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia. Eso, exacto. Después traten de tenerlo ahí aguardado también el capítulo, todo anótense. ¿Se acuerda que hicimos, desmenuzamos ese versículo? Bien, bueno, este ya lo es un poquito, sí, es un poquito más sencillo. Los otros pues ahí son, las definiciones son un poquito más complejas, pero se puede repasar. Bien, bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a entrar. entonces ya fuimos Entonces vamos, cero. no, porque acá, la idea es limar asperezas acá, y bueno, al tener en formato clase ustedes pueden preguntar y sacarse la duda, porque después el problema ya es cuando entran al campo de labor. Ya ahí se van a encontrar con los hermanos y ya ahí, no, a ver, que voy a ver, ya ahí es el tema, ¿me entiendes? Porque si no, vamos a ser arrastrados. Déjenme decir una cosa antes de entrar. El tema del Pastor, arrianismo, sí, pastor, buenos días. Yo ¿quién me escucho, habla? yo la Martita, Marta, Martita. pastor, este rey de Salem también sacerdote, ¿no? Pero he escuchado en varias oportunidades y como usted dice, algunos sí se compara con Cristo, otros dicen que sí. no es. Sí se compara, pero que no lo es, porque no tiene mamá, no tiene papá, no se sabe de dónde salió, pero dice rey de Salem. Pero dice, podría ser que se compara, pero tampoco no lo es, o sea que no hay una definición y solamente hay una duda ahí. Y ese yo me confundo, pastor. Yo quisiera A su ver, aclaración. ¿Es a ver, verdad? Y como usted dice, sí, yo igual no expliqué en la totalidad como hacen otros hermanos que yo sé que hay una discusión, no, porque es Melquisedec representa a Jesús. Otro, no, Melquisedec es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está lo de Melquisedec? Yo les di un versículo. ¿Dónde se encuentra eso? Quiero leer yo eso. ¿Dónde lo encuentro? A ver si anotamos. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? ¿Cuántos Está en somos? Génesis 14:18. No, el pasaje Ah, comparándolo con Cristo. en Hebreos 5:10, Eh, ¿Hebreos cuánto? 5:10. No, Hebreos 6:20. no. Hebreos 7:1. Ah, ahora sí. Bien, bien. Está Allí el adivinando, versículo. pastor, está adivinando. Algún momento iba a llegar. Hebreos 7 nos habla de Melquisedec. Acuérdense siempre en la Biblia, ahí pueden anotar ustedes, ¿sí? Porque esto le van a preguntar. Ahí como preguntó la hermanita, ¿sí? Le van a preguntar. Vamos a dejar que la Biblia explique por sí misma. Mire, aquí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está. ¿Para qué sirve? Para que sea un simbolismo semejante al Hijo del Hombre. Para eso sirve Melquisedec. ¿Sí? Pueden repasar igualmente el tema anterior, allí está explicado con más detalle. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Dios, la doctrina de Dios es una de las más fascinantes, pero también es una de las pocos en cual ahondamos, ¿sí? Y como yo le dije, posiblemente son temas que se tocan en otras esferas, pero no llegan abajo, no llegan ante la feligresía.
Y la preocupación grande, como les venía diciendo, es que el arrianismo moderno está creciendo a pasos agigantados, arrastrando en la gran marea a muchos hermanos que no están afianzados en la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando actualmente. Aquí hay hermanos de muchos lados, y así que posiblemente algunos estarán viendo ese sacudón. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque los hermanos se dejan fascinar por teorías que no están en la Biblia y son más coloridas en la actualidad, sumado más la persona que lo expone, porque eso también tiene que ver. Yo lo he explicado en los primeros temas. No es que el enemigo eligió cualquiera en los primeros siglos para explicar el arrianismo, no, lo eligió a Arrio, que tenía cualidades. Él era alto, era de buen porte, él llamaba la atención cuando hablaba. Le caía bien a las hermanas, entonces tenía un buen terreno para colocar sus doctrinas. Y entonces, por eso que nosotros, desde este punto de batalla, instamos a ustedes a tomar estas clases de forma concienzuda, con convicción, porque estamos en el medio de la apostasía omega, por si no se dieron cuenta. Y entonces cuando hablamos de Dios, hay muchas cosas que nos hacemos preguntas en cuanto a la persona de Dios. Sin ir más lejos, las preguntas llevaban a eso, a no tener una definición. ¿Cómo respondo? ¿Qué infinitud? Y no sé. Es más fácil que me pregunten qué es pecado, pero no qué la infinitud de Dios. El que se cubre de luz. Obviamente que yo no voy a entender en toda su extensión porque estamos hablando de un ser único, incomprensible, se cubre de luz. Recuerdan que Adán y Eva cuando fueron creados, ellos tenían un manto de luz. Los ángeles tienen un manto de luz. Luzbel en el cielo de toda la creación era el que emanaba más luz. Y allí entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a hablar de acuerdo a lo revelado. No podemos inventar, no podemos colocar otros elementos que no sean piedras sólidas. No podemos colocar hojarasca a los hermanos para que ellos consuman eso. Por eso que la iglesia adventista desde el comienzo siempre ha instado a los miembros a estudiar la palabra de Dios y los testimonios. Allí en el texto de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es el mandato aquí que da en la carta de Efesios? ¿Cuál es el mandato que podemos deducir de allí? ¿Cuál es? De este texto. ¿Cuál es el mandato que manda? Dad en amor. Ser imitadores de Dios. Ah, imitarlo. Imitar. ¿Hasta cuánto puedo imitar a la deidad?
Cuando nosotros entendemos que Dios posee dos realidades, una incomprensible, allí vamos al texto rápidamente del libro de Job. Vamos a Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Y qué le va a responder Job? No se puede conocer nada. Y allí nos habla en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tenemos dos contrapartes. No podemos conocer totalmente a Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? Bueno, se ha manifestado el Hijo para dar a comprender al Padre. Y entonces allí, en esas dos realidades, ¿cuál vamos a tomar? Obviamente que vamos a tomar lo revelado, lo conocible que es para el hombre, porque el hombre no puede entender a Dios, no lo puede llegar a entender. El hombre, Dios tiene que revelarse al hombre con un lenguaje que el hombre pueda entender, con un lenguaje en cual el hombre es mucho más finito. El hombre es polvo. Y aún dentro del linaje humano, la comprensión del hombre no son todos iguales. Pastor, el hombre son todos iguales. No, en comprensión no. ¿Por qué? ¿Que hay algunos que tienen más cerebro que otros? No. Para entender a Dios se necesita una mente despejada. Para guardar sus mandamientos y estatutos o entender lo que la deidad me está diciendo, debo tener una purificación de cuerpo, alma y espíritu. ¿Me comprende? Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Usted puede comprender un pasaje de la Biblia si estaría ebrio? ¿Puede entenderlo? No, No. ¿Puedo entender si tengo alguna droga sintética en mi cuerpo? ¿Puedo entenderlo 100% el pasaje? No. Ahí vamos. ¿Se puede entender si yo no ciertos pasajes o siquiera caminar por el ámbito, si yo ya empecé a caminar por el tema de la justificación y caminar por el tema de la santificación, entender las cosas de Dios sin hacer la reforma por salud? No, usted va a querer utilizar su fuerza. Si no, lea el capítulo número 1 de Daniel. A Daniel le fue mostrado las bestias y los eventos escatológicos y los conflictos de pena de muerte. ¿Él lo tuvo en el capítulo 1? No, él tuvo que tener una preparación antes de entrar a los eventos, antes de entrar a conocer a Dios. Hay una preparación. Antes de ni siquiera que Dios pueda mostrar sus mandamientos en tablas, el pueblo tuvo una preparación.
Y entonces envía al Señor Jesús para que nosotros podamos comprender. El conocimiento de Dios no se puede comprender. Su grandeza inescrutable. Su entendimiento es infinito, inagotable. Solo Dios posee un conocimiento pleno de sí mismo, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y por cierto, yo siempre lo repetía, alguna vez tuve la posibilidad de hacer una campaña allí en el Perú y comentaba, porque yo había sacado algunos datos de allí específicamente del Perú, que había colegios donde habían hecho, eh, ¿cómo se llama? Una encuesta y que la atención de un niño en un colegio primario no pasaba de los 15 minutos. Luego estudiaron la comprensión de por qué la atención del niño era tan corta. Bueno, no solamente del niño, ¿no? Tendríamos que hablar también de los adultos. Y se debía al consumo copioso de azúcar, hermano. Consumo copioso de azúcar. La atención no lleva más de 20 minutos, 15 minutos, ya después la mente ya se distrae. A ver qué TikTok, no, ¿no les pasó eso? En cambio, cuando uno está preparado para entender ciertas cosas más difíciles, entonces el Señor ha dado herramientas. La Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios. ¿Podemos conocer a Dios de forma abstracta? No, sino que lo describe siempre con el Dios viviente, que entra en diversas relaciones con la criatura. La esencia completa está en cada atributo y cada atributo en la esencia. Como por ejemplo, Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es justo. Para comprender a Dios, que es inescrutable, entonces el Hijo ha dado a conocer a Dios mediante los atributos de Dios. Se pueden llamar propiedades, se pueden llamar virtudes, perfecciones, excelencia, o se puede llamar también atributos. Allí ninguna, como dice L. Berkhoff, ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra en Dios. Pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. El libro de Hechos, capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos de hombre, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todo la vida, aliento y todas las cosas. ¿Quién es Dios? No lo sabemos. ¿Cómo podemos entenderlo, pastor? Mediante el Hijo. El Hijo da a conocer a la deidad mediante sus atributos. Estas también llamadas características, perfecciones, de los cuales yo allí puse en los subtítulos, cualquiera de ellas está bien, o perfecciones en sí, que Dios posee, que es un atributo a lo que hemos leído, es una cualidad, característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Y entonces Dios posee muchos atributos.
Y mediante esos atributos yo puedo conocer a Dios, lo que necesariamente el Señor me muestra que yo debo conocer o debo saber. Esto lo podemos ver claramente cuando Moisés, en el libro de Deuteronomio, le pide a Dios que quería ver su gloria. Mi pregunta es, ¿Moisés vio la gloria de Dios? ¿La vio completamente? ¿Sí o no? No, No. ¿Qué vio? solo su espalda, es una parte, eh, prácticamente le vio solo de espalda, no le vio su rostro así de frente, no. Dijo ¿Le también vio? de que si se lo podía ver, sería muerto, o sea, lo fulminaría. Sí. ¿Le vio toda la espalda? Solo creo que es como un viento que pasó y apenas a rato le vio. No vio completo nada. ¿Sabe lo que realmente vio Moisés? Si tenemos que colocar una definición, sería que Moisés lo que vio fue el nudo de la espalda, nada más. Ah, pero pastor no vio nada. El tema no es lo que vio, es lo que escuchó. Lo que a él le quedó grabado más que ver fue lo que escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que escuchó? Ah, eso es interesante. Será sus pasos, pero lo que caminaba. No. Él quiso ver una cosa y no vio nada. El nudo de la espalda, pero sí escuchó. Y lo que escuchó tuvo más gravitación de lo que vio. Eso nos enseña hoy en día que el hombre quiere ver ciertas cosas, pero lo que necesita, Dios dice, no, pero eso no es lo que necesita, lo que necesita es esto. Y el hombre dice, no, yo quiero esto. Cuando pasó Dios, lo que escuchó y le quedó grabado fue que Dios mismo habló y dijo, Dios grande en misericordia, misericordioso, misericordioso. Eso le quedó a Moisés. Moisés, ¿qué viste? Yo solo sé que Dios es misericordioso. Imagínense ustedes, si ustedes apenas ven, ¿se van a acordar de eso o se van a acordar de lo que él habló? Yo lo considero, pastor, como el carácter, ¿no? Esa fue la proclamación que dio Eso, pastor, así es. el, Eso es lo que quedó. el carácter, lo expresó en esas palabras poderosas, ¿sí? Ah, Y por eso exacto, los otros pastor. profetas, los otros salmistas, eh, también alcanzan a expresar lo que es los atributos del carácter de Dios. Claro. ¿Sí? Mire, yo de chico, sí, O sea, cuando Moisés alcanza a verle, alcanza sí. a ver ¿cómo se llama? El nudo o la El nuca nudo, de el Cristo. nudo, claro, el nudo de la Ya, espalda de esto, acá. o sea, al escucharle, escuchó, o sea, que Dios mismo dijo que Dios misericordioso, Dios mismo habló eso, no fue la pronunciación de Moisés. No, y la voy a complicar más. ¿Sabe por qué a veces nos sorprende? Porque a veces lo leemos rápido. Recuerden que Moisés estuvo con una mano tapada, Sí, sí. una mano lo tapaba. Yo pregunto de quién es la mano. Y después Dios pasa y le ve el nudo de la espalda. Y Dios mismo proclama grande y misericordioso. Él lo dice, no Moisés. Ah, ya, esa. Una Allí mano de tenemos tapa era la mano de Dios un, o la mano del ángel.
la mano de Dios pareciera, pero también parece la mano del ángel. Mire, si lo voy a dejar de tarea, no le voy a explicar mucho, pero ahí yo entiendo que hay dos personas. Y ya, y ya ve, más suspenso. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace 2 clases atrás de los 2 poderes? ¿Se acuerdan? Que yo les pregunté, porque este es uno de los puntos que enseñan los arrianos contemporáneos. No, Dios no puede ser 3 personas. Si no, pregúntenle al judío. El judío cree en la Shema y la Shema explica un solo Dios. ¿Es verdad esto? Primero que los judíos ni reconocían a Jesús como el Mesías. Y aunque tenían el libro de Daniel en HD, el Cohen Gadol que se encontraba en el templo, cuando el ángel fue ante el nacimiento de Cristo, fue queriendo avisar, y había alguien del templo que estaba listo, no había nadie. Y yo le repito lo que dice el relato, el ángel se estaba de ir de vuelta para el cielo sin avisar a nadie, hasta que vio allí pastores que estaban meditando en la promesa del Salvador de Daniel 7. Así que el judío no pensaba siempre de que uno solito, no, ya les voy a mostrar algún momento si es que tengo tiempo, porque el judío fue el que negó a Cristo y hoy todavía hay muchos judíos que están esperando al Mesías. Y cuando ellos esperen va a ser la segunda venida, no la primera. ¿Sí? Bueno, vamos, ¿dónde me quedé? Me salí del tema, ¿no? ¿O Gracias, no? pastor. Claro, el pastor dijo, ahora me acordé, el pastor dijo, claro, el tema del carácter. Todo este estudio, ¿a qué me lleva? Pastor, ya estoy listo para arrancar las cabezas a los arrianos. No, 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 lo que debe quedar es más amor hacia nuestro Salvador. A mí de chico había un libro que me llamaba la atención de Apocalipsis y los sellos y las bestias. Y bueno, eso cuando fui chico, ¿no? Y pasaron años, pasaron años. Y yo tuve tiempo de estudiar todo eso. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿qué tema más le gusta hablar a usted? ¿A mí qué tema más me encanta hablar? Obviamente que no le voy a decir por qué, pero sí le voy a decir qué tema. El amor de Dios, su misericordia, ¿o no? Mm. Cuando era chico, hablaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a ver, Sí. adelantarnos. Pastor, sí, quería comentar algo. Y, el- Sí, y, sí. y me gusta cómo Dios lo expresó o lo proclamó en los términos que Sí. nosotros debemos decirlo. Ah, sí. Es Sí, verdad eso. así es como Es nosotros verdad. debemos decirlo. Él lo dijo, usó el lenguaje que usó, es el lenguaje que nosotros debemos utilizar para darlo a Sí, 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 conocer. sí, sí. No hay cosa más grande, y gracias al pastor que me sacó esto en tema, no hay cosa más grande que hablar de la misericordia de Dios. No hay cosa más grande, hermano. Obviamente que hoy en día los hermanos reposan en ciertos temas que no tienden a la unidad, a la conversión. Usted va a tocar cualquier tema, pero tiene que tocar de la sangre de Cristo. Porque si no vamos a hacer como dice la hermana Guay, nuestros temas están secos, como si fueran las montañas peladas, sin la sangre de Cristo. Muchos sermones se dan sin Cristo.
Interesante. Los atributos son las propiedades, características Y o usted ve, determinaciones. pastor, ahí la reacción de Moisés, ¿no? En el versículo 8, de Éxodo 34, la reacción de Moisés, porque él no lo había entendido así. No, no, ¿qué dice él? ¿Lo tiene ahí a mano? Dice que Moisés cayó de rodillas y lo adoró. Oiga, tremendo eso. Dice, Eh, tantas veces había subido Moisés al monte a hablar con Dios y en esta última vez ahí fue donde lo comprendió todo. Donde claro. y Dios, eh. por eso Dios lo declara así. Dios le dice, Moisés, tú lo que necesitas saber es esto y que Ese es el tema. pero, En, en el encuentro, en el encuentro que cada uno de nosotros tenemos, pues, pero a mí no me pasó así, y tal vez está faltando eso, sí, esa, el comprender a Dios de esa forma, porque entonces van a entender por qué Él se tiró al piso. Pues yo lo puedo hacer mecánicamente, no, no fue mecánicamente. Hermano, ahí está hablando de liberación, ahí está hablando de paz, ahí está hablando de perdón. Ah, hermano, cuando nosotros tenemos una culpa, hermano, no nos da ganas de comer nada, no nos da ganas de sentarnos y no estamos en paz, no estamos tranquilos, queremos dormir, nos pica los pies, no hay paz. Pero cuando el Señor da paz, quita el peso, da perdón, da justificación, ah, hermano, uno queda desplomado y sabe que es polvo. Mm, Muy grande lo que acaba de decir el pastor. De eso hay tela para cortar un montón. Los atributos son las propiedades, muchas gracias, características, determinaciones de su sustancia, el ser blanco, grande, tener una figura, un peso, estar en un lugar. Los atributos tienen el ser, pero no independientemente puestos que se dan siempre en una sustancia o cosa. Los atributos de Dios son perfecciones que manifiestan su esencia, pero no difieren de ella. Vamos entonces a analizar los atributos de Dios. Nos hacen comprender que Dios no es que está en el devenir, no es que Dios tiene que surgir. Eso es lo que nos enseña al poder entrar a estudiar los atributos de Dios que Cristo ha manifestado para la raza humana. Eso es lo que deja en claro. No de un surgir de Dios. No. Por ejemplo, aquí tenemos el texto. Y aquel verbo carne se hizo. Esto es uno de los eventos mesiánicos en el Antiguo Testamento explicado con muchos siglos. Y una de las cosas que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a cumplir, llegado el determinado tiempo, porque las profecías de Dios no tienen premura ni tienen demora, como dice el conflicto de los siglos. Cristo Jesús, para llegar a estar en medio de la gente, tuvo que hacerse carne para que las personas puedan comprenderlo. Y siguiendo poder ahondar en el estudio de cada uno de los atributos. Yo siempre uso este ejemplo de este cubo que yo tengo, ¿sí? Donde cada uno de estos cuadraditos es un atributo de Dios. Dios es un ser divino único. Todo lo que no sea Dios llega a existir en el tiempo. Todo lo que no sea Dios llega a existir. Los ángeles,
los otros mundos. ¿Cuántos mundos? Son muchos mundos. Muchos. Es una vastedad de mundo. ¿Quiere un ejemplo pequeño? Lea la parábola de la oveja perdida. ¿A quién representaba la oveja? ¿A quién representaba la oveja? A un ¿Eh? planeta quizás, ¿no? Tierra, a la tierra. La Tierra, el planeta. ¿Y las otras ovejas? A las que no cayeron. Lo demás, a lo demás, las demás creaciones, los Si una oveja es planetas. si una oveja es un mundo, no sé, ahí se lo dejo. Los 99 también eran mundos. Eh, y entonces, por eso que instamos a estudiar los atributos. Los atributos a veces nos van a clarificar muchas cosas y va a alejar el error de la comprensión que nosotros tenemos de Dios. Todo lo que no sea Dios llegó a existir. Hoy en día se enseña este es Dios, el único. Así enseñan hoy. Estoy explicando una teoría. Este es Dios. Y luego, en el tiempo, en los eones de la eternidad, este ser hace nacer a este ser con las mismas características y los mismos atributos. Y entonces yo digo, ¿este es Dios verdadero? Oh, no, no es Dios verdadero. Aunque es divino, no es Dios verdadero. Esas son las teorías. Esas son las teorías que nos complican. Juan 1.3. ¿Qué dice Juan 1.3? ¿Alguien tiene la Biblia ahí a mano? Rápido, Juan 1.3. ¿Cuántos hermanos somos? Somos bastantes. Juan 1:3, San Juan Sí. 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Nada es nada. Nada fue hecho sin él. Y entonces las teorías de hoy en día, el Padre hizo nacer a Cristo o lo engendró a Cristo, pero el texto dice que nada fue hecho sin Cristo. ¿Cómo me explica eso? Que él viene a la existencia sin la intervención de Cristo. Entonces el texto no es todo. Egeneto, traer a la existencia. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ginomai. Y usted me dice que Cristo fue hecho, fue traído a la existencia sin la intervención de Cristo. No hay un ser que nosotros podamos llamar divino, pero que no es igual que el Padre. No. No hay entidades eternas fuera de Dios. No hay Dios fuera de mí, dice en el Antiguo Testamento. No podemos mostrar tal cosa como un Dios menor, así como explica, en la Biblia de los Testigos de Jehová, un Dios menor, ¿sí o no? Ahí aparece en Primera de Juan, aparece con Dios menor.
Y esto es sorprendente, ¿no? En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Ve? Y ahí le coloca D menor en la Biblia de los testigos de Jehová. Y ahora nuestros mismos de nuestro pueblo adventista dicen que Jesús no es Dios verdadero. Entonces, ¿qué es? Es un Dios menor. Lo mismo que decía Arrio. Arrio decía, el Señor es el Señor de la gloria. Jesús tiene gloria, pero no la gloria del Padre. Eso lo decía Arrio. Eh, objetos, cosas abstractas, cosas concretas, nada puede haber fuera de Dios. Nada que sea coeterno, que sea llamado objeto, cosas abstractas o cosas concretas. Les voy a hacer una pregunta. A ver acá, les voy a hacer una pregunta. ¿Un agujero negro es infinito? A ver, rápidamente, algún hermano que me conteste. Y mientras no sepamos qué hay para allá, pues si es negro, Sí, sí. No es finito, pero todo solamente Dios nomás es infinito, pero lo demás es finito. ¿Dónde está mi boletín acá? Tengo que poner notas, John, pues. Ah, pero hermano, miren, vamos a repasar nuevamente lo que estamos viendo acá. No hay objetos, no hay cosas abstractas o cosas concretas que puedan ser coeternos con Dios. Un agujero negro no puede ser coeterno con Dios. Tengan en cuenta esto. Pastor, Sí, esa parte como que no entiendo. Cuando dice, sí. la pregunta es si un agujero negro puede ser, ¿qué dijo? Infinito, Coe- creo que dijo, ¿verdad? claro, o eterno también es un poco en el claro. sentido. Pero es un agujero negro. Si usted me dice el agujero negro, se permite para allá, no se sabe dónde acaba. Si es ahí Sí, cerquita pues. o Ujú. quizás tiene más profundidad. O Sí, no tiene fin también puede ser. Mm, sí. Mi pregunta fue si es Sí, claro, si es infinito. finito o finito. El hecho de Infinito. que no, el hecho de que, desconozcamos dónde termina ese agujero, ¿no? Quizás por la profundidad o por la misma dimensión, no significa que sea infinito. no, Debe es tener un... finito. Ah, ya, ya, ok, ya Es entendí. Gracias, ahí. pastor. Sí, sí, Ve- entendí. Ahora Vio, sí. vio que entre varios es lindo estudiar. Ahí vamos sacando. Gracias, muchas gracias. Sí, entendí ahora sí. Ojo, alguno puede estar no de acuerdo y dígame y coloca su posición, ¿no? Porque siempre acostúmbrese no a decir sí, no, sí, no. No, no, no. Si usted dice sí, trate de formular por qué sí. Y si es no, trate también de formular por qué es no. Porque yo he visto, hermano, que a veces, por ejemplo, el otro día me compartieron un debate de un hermano con un arriano, y el hermano le decía, no, pero el hermano le decía, fíjate, porque la Biblia, sí, pero a ver, explícame. Y no, fíjate, ahí dice, y tenés que entender que es así. No le supo formular su respuesta por qué debe ser sí, ¿me entiende? Usted puede tener la razón, pero si no sabemos cómo formularlo, eso que nosotros estamos presentando, es como que no tenemos convicción de lo que estamos hablando. Y a veces nosotros perdemos. Una cosa es ver los programas de History Channel y programas así
que muestran otro concepto de lo que realmente es Dios. Al estudiar los atributos de Dios, vamos a entender que no hay nada infinito. ¿Por qué? No hay nada infinito, porque si no tendría la capacidad de la cual Dios mismo tiene. Ya lo voy a explicar un poquito aquí más adelante. Déjenme algunas figuras más y les voy a explicar. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Hay un solo Dios? Sí. Hay un solo Dios. O sea que ese solo Dios es el Padre. No, ahí se está equivocando. El texto no dice eso. El texto dice que hay un solo Dios. No, pastor, hay un solo Dios que es el Padre. El Hijo no es Dios. Ah, bueno. Si usted quiere utilizar esa regla, entonces yo voy a utilizar esa regla con este versículo. Entonces voy a decir, está bien, el Padre es el único solo Dios, listo. Jesucristo no es Dios, ¿está bien? ¿Para usted está bien? Sí, para mí está bien. Bueno, y entonces yo digo, el Padre no es Señor, porque hay un solo Señor. Hay un solo Salvador. Y el Padre no es Salvador ni es Señor. ¿Está bien como yo utilizo las reglas? No. Por eso que aquí yo les quiero mostrar, yo lo había separado, reglas de interpretación de Miller. No tenemos que romper reglas, hermano. ¿Sí? Es como el texto que yo le mostré el domingo pasado. Solamente el Padre y Cristo deben ser exaltados. Entonces el arriano toma ese versículo y dice, solamente el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Ah, ¿y de dónde lo saca? Y la cita dice, hay que hacer caso a lo que dice la cita de la hermana White porque es inspirada. Bueno, entonces yo le saco la cita donde dice, solamente Cristo debe ser exaltado. Ahí no lo nombra el Espíritu Santo ni lo nombra el Padre. Solamente Cristo. Usted está cometiendo pecado. ¿Me entiende? Estamos rompiendo reglas. Punto número 3. Para nosotros, ahí no hay más que un solo Dios, coma. El Padre de quien todo procede y para cual vivimos, punto y coma. Y no hay más que un solo Señor, coma, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos, punto final. ¿Se ve aquí? Coma, punto y coma, Jesús, punto final, ¿sí o no? Si yo tomo el griego, acá está el griego, si yo tomo, ¿voy a encontrar punto y coma? No. No. Ah, pastor, está haciendo trampa usted. Ah. Al testigo, ¿se acuerdan que le dije? Lo voy a repetir para que les quede. A veces la repetición es buena. El testigo de Jehová dice, ¿por qué? Y la palabra era un Dios menor, Dios con, entonces ellos ponen Dios. Y al Padre le ponen así, Dios. Pero en el griego, Dios es con la palabra teeta y Dios es así. Ambos son iguales. Claro, se llama, porque en los primeros escritos en griego era el uncial. El uncial significa mayúscula. Después vinieron el griego en minúsculo, con los años.
pero al comienzo era todo mayúscula. Pastor, no le creo. Bueno, revise, por ejemplo, revise el Códex Vaticano o el Códex Sinaítico, vienen todo en mayúscula. Y además todo era un pergamino, era una escritura de corrida. Todo de corrido. Y los masoretas fueron los que pusieron títulos, versículos, Pero etc. los masoreta, había masoreta de la simiente de Dios y había masoreta de la serpiente. Había soferines de parte de Dios y había soferines de parte de la serpiente. Escuche bien, había soferines mujeres de parte de Dios y había soferines mujeres de parte de la serpiente. Había traductores mujeres en la historia. Casi no se habla mucho de eso. Como las vírgenes de espaldas. Sí, generalmente no se habla mucho de eso. Vamos adelante. Quiero terminar hoy, no quiero, ¿dónde estamos acá? Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Puede haber muchas cosas, pero todo proviene de Dios. ¿Sí? Y si Dios, todo lo que procede de Dios es criatura. Usted me dice que el hijo sale del padre, es criatura. No, pastor, pero es engendrado, no importa, es derivado. Y ahora yo le voy a explicar otra cosa, porque los hermanos dicen, no, vos decís que es creado, y no es creado, es engendrado. Yo le voy a mostrar cómo cae por su peso que es engendrado de Dios. Ya le voy a decir. Vamos aquí. Dios posee eternidad. Dios posee deidad. ¿Sí? ¿Qué significa? Si es eterno, tiene su eternalidad original, es pues un ser divino, hermano. Es la deidad. No hay vuelta que darle. ¿Un arcángel puede ser divino? No, porque su vida deriva de Dios. ¿Un serafín puede ser divino? No, su vida, su poder, su luz que lo rodea, pertenece a Dios. Ahora usted dice que el Hijo sale del Padre y el Padre le da todo, entonces depende del Padre. El ser Dios, la grandeza de Dios, vamos a colocar aquí, no es que Dios tiene algún conocimiento, porque ahí entra otro de los atributos de Dios, sino que Él posee todo el conocimiento o posee infinito conocimiento. Infinito conocimiento. Hasta el todo se queda pequeño. Eso es uno de los atributos de Dios, el conocimiento. Un conocimiento infinito se llama omnisciencia. Luego, el empezar a ahondar en cada uno de los atributos lo va a llevar a por qué Dios no hace ciertas cosas. Por eso que nosotros muchos no entramos en el campo de los atributos de Dios. Ezequiel 37:2. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. ¿A quién le hablaba el profeta? A Dios. A Jesús. Si ustedes investigan Ezequiel 37, van a ver que el profeta está hablando con el Espíritu Santo. Y le llama Señor omnipotente.
Igual no me crean, vayan a investigarlo. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. ¿El Padre es eterno? Pregunto. ¿Es eterno o no es eterno? Sí, es eterno. Es eterno. Amén. ¿El Hijo es eterno? Amén. ¿Hay Eterno. cita, hay También. cita, hay cita en la Biblia que diga que Jesús es eterno? ¿O no hay? Isaías, me parece, Isaías Ah, 9:6. traten de buscar versículos que hablen de Cristo eterno, porque si Cristo es eterno, el Padre es eterno, ¿cuál es la diferencia que hacen hoy en día? Se cae, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, vamos a adelantar un poco esto. Dios es un ser supremo que posee atributos. ¿Cuántos atributos? Dios tiene muchos atributos. Esto es simplemente para bosquejar, hermano, que ustedes entiendan la cantidad de atributos que Él tiene. Inteligencia, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, infinitud, inmensidad, inmutable, misericordioso, bondadoso, paciente, justos, santo, fiel, verdadero, sabio. Oh, hay mucho, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito, ahí lo pueden ver. Transferible. Son muchos. ¿Por qué tiene tanto? Porque al estudiar cada uno de ellos vamos entendiendo, según los que nos fue revelado, cómo es Dios. Ahora, acá viene lo sabroso. De todos los atributos que posee Dios, hay dos grupos que llamaremos. Uno, los comunicables y los incomunicables. Ahí estamos yendo. Los atributos se forman en dos grupos, comunicable e incomunicable. Atributos comunicables podemos llamar al amor, a la justicia, a la bondad, a la misericordia, a la lealtad y a la fidelidad. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes puede tener el amor de Dios? Sí. Si somos imitadores de Dios o de Jesús, podemos tener Sí. todo eso: amor, justicia, bondad. Acaba la otra pregunta. Esta es más difícil. ¿Yo puedo tener el atributo de ser más misericordia con la gente, con mi prójimo? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué pasó? No, Los silencio. Pastor, Se puede, pastor, pero como dicen en el texto, El único ser misericordioso solo imitadores, es Dios, dice Pea. que Y somos, ya ser ¿Puedo? imitadores, pero somos ser Sí. humanos. imitadores ya somos como iguales, pues, ¿no? Bueno, ¿Puedo al tener menos en lo que misericordia? respecta a eso. Puedo, no al 100%, pero puedo reflejar misericordia con otro. Mm, Claro, claro que sí. Deberíamos, en realidad. pero Puede. no, somos humanos y como humanos, el único misericordioso así, ah, ¿Podemos nosotros reflejar esa misericordia de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Jesús también fue humano y fue misericordioso. deberíamos, pero no, ¿cómo le explico esto, pastor? Yo No, no estoy creo. preguntando, no estoy preguntando si lo alcanzaron ustedes. Yo estoy preguntando si el hombre puede. Puede alcanzar, pero no lo hace. Moisés, ¿alguna vez en su vida fue misericordioso?
Muchas veces fue Claro. misericordioso. Juan, el apóstol Juan, ¿alguna vez en su vida fue misericordioso? Sí. Sí, Bartolomé, uno de los discípulos, ¿algún momento en su vida tuvo bondad para con alguien? sí, sí. Juan Hus, ¿fue bondadoso alguna vez? Definitivamente. Esos son atributos que el Señor puede reflejar en las personas. Estos son atributos Por eso como comunicables. comunicables. Ahora vamos a entrarnos más hondo aún. Y ahora vamos a hablar de los atributos incomunicables. La omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, inmutabilidad. Ahora mi pregunta es, ¿alguna persona puede tener omnisciencia? No, No. ¿Por qué no? no es Dios, solo Dios tiene tales Pero atributos. yo me arrodillo y le pido al Señor que me dé omnisciencia. Él no me, ¿acaso no va a escuchar mi ruego? Mm, No, no creo, pastor, no. Yo diría que no. Y si hago ayuno 40 días, 40 noches, yo le pido, ¿no, acaso no dice la Biblia que Él escucha toda oración y me Claro que sí, pueda dar, escucha. y eso, hermana, y me pueda dar omnisciencia? No, solo esos son exclusivamente atributos solo de Dios. No puedes tener tales atributos. Eso es ¿Alguna lo que yo, persona, Eso es un alguna per- atributo, como dicen sus atributos, intransferible. ah, no, pero no puede. y si alguna persona en la tierra le fue dado omnipotencia, por ejemplo, Sansón no tenía omnipotencia, Omnipotencia, no. no tenía Eh, fuerza, poder, no fuerza, tenía Sansón. ya, Pero estaba una limitada fuerza por el sí pelo, tenía pues. porque Dios te lo da, pero no la, toda la omnisciencia, eh, todo en base a lo más grande, solo Dios tiene tales atributos. Al humano no, ¿qué seríamos ya si tuviéramos tales cosas? O sea que, hermanita, Sansón no fue omnipotente. ¿Eh? Omnipotente, no. No. Una fuerza Eh, terrible sí tenía, pero Se murió. todo porque Dios se lo ha dado más. No puede. No puede, al tener omnipotencia se sobrepasaría o se igualaría a Dios, pienso yo. sí, no sé si está dibujando el hermano Víctor, si fue sin querer. Está escribiendo, creo. Sí, hermano Víctor, sí, no sé si sin querer está dibujando, Víctor Delgado. Sí, algo así. Sí, no sé si está la hermanita ahí. Bueno, espero que sea sin querer, ¿no? Sí, o no sé si lo... Entonces, Salga, sí, salga, no, después vuelva a entrar. listo, listo. Entonces, estos son atributos no comunicables, que por más que yo quiera tenerlo, No, Dios no me lo puede dar. Y no, es que por solo más, Dios. y Dios no puede darlo. Está bien, yo entendí que Él no me lo quiere dar, está bien, pero Él no lo puede dar. No, no es que no lo quiera dar, no lo debe, no, es que al darme me haría pues otro igual. Y de eso no existe, nosotros somos criaturas, Ah, sí, no va con. muy interesante esa pregunta, esa respuesta. Si Él me daría, yo sería igual a Él. Ay, no quiero. Pero como no, No me cabe en la cabeza hacer pero igual a como él. no, claro. En el caso de Sansón fue quizás una omnipotencia limitada.
Obras de Limitado, omnipotencia, sí. Claro, pero no pues limitado, como dijo omnipotente. el hermano, Pero no, no es ya omnipotencia. estaba simbolizado en su cabello, ¿no? Porque era nazareno, no debe cortarse. Claro, Apenas lo cortaron el cabello, perdió todo eso. sí. Ahora miren una cosa. Significa esto que hay atributos que se pueden reflejar en el hombre y pueden ser comunicables, pero hay atributos que no se pueden comunicar porque tiene que ver con la esencia, es inherente a la persona de Dios. Claro. No me No, yo no lo puedo pedir y me lo pueden dar. Tampoco Dios me lo puede dar. ¿Por qué? Porque es inherente a Él. No se puede. En el caso de Daniel Paz, cuando tuvo la revelación, quedó enfermo. Claro, O sea, si Dios nos da toda la revelación, nos mata porque o sea, nuestro cuerpo físico no podría aguantar semejante cantidad de conocimiento. claro. No, no estamos hechos para eso. No, y tenga en cuenta, claro, por ejemplo, claro, es un don del Espíritu Santo, pero no es un atributo Así es. de los Nuestra mente no tiene la incomunicables. capacidad para adquirir todo eso, pues. No solo no tiene la capacidad, él no puede. Escuchen lo que le estoy diciendo. Así es. Parece medio raro, como Dios algo que no puede. No puede Pastor, porque están hablando de O sea, algo no, yo digo, no puede, nuestra mente no puede recepcionar Claro, todo eso. exacto. Sí, hermano, pastor, sí, sí, pastor, sí. buen día. Buen día, buen Una día. consulta, pastor. Sí, Sobre el tercer punto, sobre la eternidad, sí, si podemos recordar, tal vez es la promesa que Dios nos ha dado, ¿no? A los 144.000, cuando alcancemos la victoria final, sí, se nos va a conceder la vida eterna. sí. ¿Qué tipo de vida eterna? O sea, una eternidad dependiendo de Dios, o es que nos va a dar Ah, una eternidad individual, digamos, que nos vamos a poder ser eternos. Esa partita para hacer tal vez nos pueda explicar. sí. Por ejemplo, la eternidad, yo pienso